Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Vamos a poner atención en lo que la palabra nos dice en Efesios 1, 3 y 4. Efesios 1, 3 y 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Padre que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, te doy las gracias por este día. Te doy las gracias porque me permites impartir tu santa palabra. Te doy las gracias porque para darla, tú me permites que escudriñe las Escrituras. Te doy gracias porque lo haces que yo coma ese alimento para poder transmitirlo a tus hijos. Prepara el corazón de cada uno de ellos para que reciban esta bendición, para que puedan ver ellos lo grande que tú eres y cómo tienes todo perfectamente planificado, planeado en tu propósito eterno. Aquí nos dice algo el Señor, que ya estamos bendecidos, que ya estamos bendecidos. ¿Y quién dice esto? ¿Quién dice esto? El Dios Padre. Y veamos qué Dios es el que nosotros tenemos. Vamos a ver qué nos dice Isaías 44. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Isaías 44. Isaías 44, 8. Dice la palabra del Señor: no tembléis ni temáis, no os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Y en el 7 dice: ¿y quién como yo? Y en la Reina Valera dice: no hay Dios sino yo. No hay Dios sino yo. Por un lado, ya estamos bendecidos, pero en los lugares celestiales. Y por otro lado, quien nos bendice es un Dios que no hay nadie como Él. Si ya nos bendijo, nos bendijo. Si a Él todo lo tiene planificado, todo está en su palabra. Pero ¿por qué a veces entramos nosotros en situaciones de duda? Porque a través del tiempo, el mismo pueblo hebreo, a través de sus sacerdotes y a través de los fariseos de ese tiempo, iban agregando cosas
iban agregando cosas que hacían de que estos mandamientos dados por el Señor en un principio se hicieran muchos. Pero hay unos que son de Dios y otros que son preceptos de hombres. Y hay que saberlos distinguir. Sin embargo, como obedientes a las autoridades en ese tiempo, ellos trataban de acatarlas. Porque mire lo que dice la palabra en Hechos 15:29. Hechos 15:29. Hechos 15:29. Hechos, permítame. Hechos 15:29 dije. Perdón, hermanos, Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Como se dice en Hechos, ¿por qué pones tantos mandamientos? Ya a veces no sabemos ni qué hacer, dudamos y a veces ni lo hacemos y hacemos como que entra en duda. Ni nuestros padres ni vosotros los podéis llevar. ¿Por qué pones ese yugo? Porque ahí está el Señor Dios puso algo desde un principio. Puso los 10 mandamientos. Pero después Él facultó a Moisés que hiciera otros. Y como los sacerdotes se creían también que eran representantes de Dios, fueron agregándolos. Pero por inspiración de Dios o por inspiración propia. Porque en Éxodo 20, en los mandamientos, en Éxodo 20, 14 dice en los 10 mandamientos: no cometerás adulterio. Eso lo dijo Dios bien tajante. No cometerás adulterio. Pero pasa el tiempo y viene Jesús. Mateo 5:27. Mateo 5:27. Mateo 5:27 dice: habéis oído que se dijo, ya lo leímos, está en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Ya oíste, está en la ley, en los 10 mandamientos. Pero yo os digo, ¿quién? Jesús. Que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en ella, en su corazón. Hay un adulterio físico y un adulterio en el corazón. Pero adulterio es adulterio, porque si lo desea en su corazón, solo espera la oportunidad para hacerlo. Y dice el Señor: pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en ella, en su corazón. Y así dice otras cosas el Señor Jesús: habéis oído que está escrito, pero yo os digo. En el 43 dice: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Amad a vuestros enemigos. Amad. Pareciera fácil. Son nuestros hermanos
en la iglesia enemigos? No. Sin embargo, es posible que haya odio entre ellos. Pero el Señor dice, pero yo os digo. Bueno, el Señor dice una cosa y viene el Hijo y dice otra, lo cambia. No hay contradicción. ¿Quién es el Hijo? Está autorizado. Además de eso, Él vino no a abolir la ley, sino que a cumplirla. Y Él reduce todos esos, fíjense bien, esos 10 mandamientos que se le dio a Moisés, esos 613 mandamientos extras. Él vino, y es muy difícil, por eso decían ellos, nos impones cargas que ni nosotros los podemos llevar. Y viene el Señor Jesús y todos esos los comprimió en 2. Amarás a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Pero dice, amarás a Dios. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Amar, amor. Ahí lo redujo todo. Porque si yo amo a mi hermano, ¿cómo le voy a codiciar a la mujer? Si yo amo a mi hermano, ¿cómo le voy a robar? Todo lo hizo 1 o 2 cuando se refiere al prójimo. Pero hay algo en Mateo 19, 7 y 8. Mateo 19, 7 y 8. Le hacen una pregunta al Señor. Fíjate que hemos estado hablando del adulterio. Y vienen, ¿quiénes? Los fariseos. Y le dicen, en el 19:3, para probarle, le dicen, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Le ponen por cualquier motivo. Y él les respondió y les dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ellos le dijeron en el 7, entonces, ¿por qué mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiarlo? Como quien dice, si ya está escrito, ¿por qué después lo cambian? Y le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Allá le preguntaron por cualquier cosa y él les dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Dios dejó establecido algo, los 10 mandamientos que los dio a Moisés en el monte Sinaí. No cometerás adulterio. Pero viene el Señor Jesús y dice, pero yo os digo que el que desea una mujer en su corazón ya para codiciarla, pero viene y le hace una pregunta al Señor Jesús y viene, pero Moisés dijo esto, que se puede uno divorciar por cualquier cosa. No, le dije. Y él lo hizo por la dureza de vuestro corazón. Porque Moisés tenía un contacto directo con el Señor. Dios le estaba dando a él todos los mandamientos, decretos, ordenanzas. Porque le dio, aunque se ve todo como mandamientos, pero en ellos hay decretos y hay ordenanzas. Entonces, para que fuera, como dice, adaptando. Este pueblo es tan
cómo Moisés intercedía ante Dios. Entonces le decía, mira, estos no hacen caso, concédeles esto, concédeles. Entonces estaba actualizado, era un representante de Moisés, y eso lo sabían los fariseos, lo sabían los sacerdotes. Bueno, si él puede establecer algunas normas, ¿por qué nosotros? Pero Moisés era Moisés. Jesús era el Hijo de Dios. Pero ¿y ellos? Me podrá decir alguien estudioso de la Biblia, pero hay otro. No solamente él, hay otro, y ese era hombre, que es Pablo. Vamos a ver por qué dice Pablo. Primera de Corintios 7:10. Primera de Corintios 7:10. Tiene razón, hermano. Se ve que usted lee la Biblia. Porque hoy recuerdo que este Pablo, cuando era Saulo, persiguió a la iglesia, pero por una experiencia personal que tuvo con el Señor Jesús, fue uno de los apóstoles a quien Jesús, fíjese, le dio más que a todos los apóstoles. Porque a los apóstoles del Cordero, él les decía, vean, así se hace como yo lo estoy haciendo, vean, aprendan. Pero yo me pongo a pensar, ¿pondrían todos la atención? O algunos más o algunos otros. Porque ellos estaban viendo y viendo, es un aprendizaje. Vieron cómo hacía. Pero a algunos discípulos él les decía, por su incredulidad. En cambio, esa experiencia tan grande que tuvo Saulo, que lo convirtió en Pablo, dijo en ciertos momentos, como dice el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dónde lo dijo el Señor Jesús? No está. Pero a él se lo dijo, porque la misma Biblia dice que el Señor Jesús anduvo con él, habló con él. Imagínense, ya estaban multitudes de otros discípulos, 12, habían 3 de más confianza, pero él, en esa intimidad, Jesús y Pablo, ¿qué no le habrá dicho? Porque él afirma, como dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Esto no lo dijo él a los otros. Además de eso, como se comunicaba, es que era diferente. ¿A quién tenía ese contacto directo el Padre? Con su Hijo. Con Moisés. Eran amigos, le dio las leyes, tuvieron, por decirlo así, esa intimidad, ese estar frente a frente. Y a Pablo, a ellos sí, y sin embargo Pablo, mire lo que dice en el 7, les dije 7:10, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. ¿Oyeron, mujeres? A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Y en el 12 dice, pero a los demás digo yo, no el Señor. O sea que en unas cosas dice que él instruye a los casados, los instruye el Señor, no él. Pero en el 12 dice, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Pero hay frases donde dice, lo digo yo. Y él mismo dice, no yo, sino el Señor.
sino el Señor. A la mujer que no deje a su marido. Pero Pablo les dice que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no la abandone. Pero los fariseos, olvídense, hermano. Los fariseos eran tan religiosos que los religiosos lo que hacen es condenar y señalar. Condenar y señalar. Regresamos a Hechos 15:10. Hechos 15:10. Critican los religiosos a medio mundo. Si va bien peinada la hermana, que la palabra dice que es un peinado ostentoso. Si llega en pantalones, que a lo mejor a saber a quién quieren seducir. Si llega con falda larga, que es anticuada. ¿Por qué? Porque en su iglesia hay muchos preceptos que son propios de hombre, que ahí los estableció el pastor, se hizo una tradición y de ahí no se sale. Hechos 15:1, hermanos. Hechos 15:1. Dice, fíjense bien. Algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. Fíjense lo que les enseñaban. Si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Están en la ley y hoy estamos en la gracia. Yo recuerdo de cierto dirigente religioso conocido por mí, por supuesto, que se volvió al judaísmo y parece ser, no sé si lo hizo, ya no lo he visto, pero no sé si se circuncidó, porque para ellos, según estos, hay que circuncidarse para ser salvos. Y yo no sé, pues, si se llevó a otros y los circuncidaron. Pero eran bien legalistas los de la ley. Si no se circuncidan, no son salvos. ¿Y la gracia dónde queda? ¿Y la gracia dónde queda? Después de tantas cosas que llegaron a discusiones para establecer, esa es una de las cosas que son tradiciones, que ya no estamos en la ley. Llegaron a una conclusión todos, porque pareció bien al Espíritu Santo, 15, 28 y 29, y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, porque hay otras cosas más, tal vez si hay tiempo las vemos. Dice, que os abstengáis de cosas sagradas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, haréis bien, pasadlo bien, no te preocupes, pasadlo bien. Tantas cosas que dice, no, solamente eso te pedimos, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga
que estas cosas esenciales. Acuérdense que allá ellos pusieron un yugo que ni ellos mismos lo podían llevar. Y aquí ellos llegan a la conclusión, después de que se reunieron Pablo, Bernabé y otros a discutir, parece que estaba Pedro, no sé quién es más de los, y dice, llegaron a esta conclusión, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre y de cosas de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, haré bien, pasadlo bien, no te preocupéis, solo que no comas de esas cosas estranguladas a los ídolos, de sangre, porque la sangre está en la vida, y de cosa estrangulada. Cuando dice cosa estrangulada, Señor, solo me acuerdo cómo agarraban a las pobres gallinas cuando yo estaba cipote para matarlas. Del pescuezo y le daban vueltas, las ahogaban. Pero uno se las comía. Uno no sabía. Cuando uno hace las cosas por ignorancia, Dios no las toma en cuenta. Y aquí dice, y de fornicación, y de fornicación. Posiblemente muchos estuvieron en fornicación, porque no sabían de esto. Pero ahora, si ya se sabe, ya Dios las toma muy en cuenta para ver por la ventana. Las ventanas son para ver, las puertas son para entrar y para salir. Cuando nosotros caemos en estas cosas, Dios ve desde la ventana de los cielos. Esta bendición era para ti, hijo, pero veo que estás cayendo en algo que yo te he dicho que no me agrada. Ya no te doy esa bendición. Ya estamos bendecidos. Esto era tuyo. Era. Si no hubieras hecho eso, yo ya te hubiera dado lo que tú tanto deseas. Pero veo que no. Te atrae más tu propia concupiscencia. Te atrae más tu propia pasión. Ya estaba bendecido. Y los fariseos, es eso lo que hacían. Querían quitar algo que Dios ya lo había abolido. Veamos algo más. Parece que está en Marcos 7, 6. Marcos 7, 6 dice. Pero vamos a leer desde el 1. Fíjese, ahí están los de siempre, creando cosas para amarrar al pueblo. Los fariseos. Y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Y vieron, es que solo andaban viendo, no oyendo, viendo en qué hacían caer al Señor. Muchos llegan a la iglesia no a oír, sino que a ver. Perdón, hermanos. La palabra lo dice.
que hay que exhortaros. Si esta es exhortación, tómelo para edificación. Dice, y vieron los fariseos, no usted, los fariseos, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, Entonces los fariseos lo que veían ellos, de que no se lavaban las manos para comer. En el 4, en el 3 dice, observando así la tradición de los ancianos. O sea que ellos lavaban los trastos, las manos, y era una tradición. Y cuando ellos vieron que los que andaban con Jesús no lo hacían, Dios guarde, estos son inmundos, no. Y dicen, cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, son ellos. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Ver, hermano, lo que les contesta el Señor. Y Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. ¿Por qué le diría hipócritas? Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Es que es bien bonito hablar, nada cuesta, pero sale del corazón. Porque aquí dice, su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Hay muchas cosas en las iglesias que son preceptos de hombres. El que se corta el pelo, pelón, ese es rebelde. Recuerdo en una iglesia que un miembro llegó peloncito y lo llamó el pastor y le dijo que porque había cortado el pelo. Así que es signo de rebeldía. En otras iglesias el color rojo es del diablo. Y si yo le preguntara, ¿y la sangre de Cristo de qué color es? Mire, tantas cosas, hermanos, que son, como dicen las doctrinas, atan. Los preceptos de hombres atan. Y dice acá, en el 8, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y miren el ejemplo que pone. Nosotros sabemos que una forma de honrar a Dios son las ofrendas y los diezmos. Pero referente a esto, vean lo que dice acá. En el 9, también les decís, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, astutamente. Pero según ellos, son tan astutos que no se dan cuenta, como les dije al principio, que Dios dijo que solo Él es, que no hay como Él. Porque Moisés dijo, le está diciendo a los de la ley, honra a tu padre y a tu madre. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía,
con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Hacéis muchas cosas semejantes. Yo te pongo de ejemplo esto, pero hacéis muchas cosas igual a estas, invalidando la palabra de Dios. No, yo te quisiera ayudar, padre, madre, pero lo que tengo es para el Señor. Es para el Señor. En otra parte de la Biblia habla de la misericordia. Cualquiera podría decir, y entonces, hermano, ¿qué hago? Si yo veo a mi mamá enferma y solo tengo, o está en necesidad y solo tengo el diezmo, ¿qué hago? ¿Honro a mi madre o a Dios? Me acuerdo quién me hizo esa pregunta, hermano. Así que no crean, los hermanos son bien para verba, como dice, probando. Yo voy a decirles algo, hermano. Aprenda a vivir sin el diezmo, porque ese es de Dios. Sepa administrar las bendiciones de Dios. Pero aquí dice de que, sí, pero es que vean, si usted sabe administrar los bienes de Dios, usted va a tener para darle al Señor lo que es de Dios y para honrar a su Padre. Lo que pasa es que nunca nos disciplinaron al ahorro. Coyol caído, coyol comido. No, el Señor te dice que debes de ser prevenido. Pero nadie nos acostumbró a honrar, o a veces gastamos más de lo que tenemos por aparentar. Gastamos más en lugar de tener un aporte ahí por cualquier necesidad, por cualquier imprevisto. Todo es cuestión de educación. La palabra no se contradice, pero aquí ellos lo hacían. ¿Por qué? No, porque si no se lo das, no me lo va a dar a mí. Es que estos fariseos lo que buscaban era su propio bienestar. Y muchas cosas en las que ellos caían. Por eso le dice el Señor acá, les dice que invalidan así la palabra de Dios por vuestra tradición. Por vuestra tradición. Hermanos, no sé cuánto me queda, pero bien, en las últimas enseñanzas se nos ha dicho de que el Señor Jesús nos manda en Mateo 24 a que nosotros, a que quiera encontrar a la iglesia predicando el reino de los cielos. Y después dice, vendrá el fin. Vamos a ver si lo podemos leer, hermanos. Vamos a ver si lo tenemos aquí cerca. Está en Mateo 24. Dice acá, Mateo 23, 24, 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá él. Entonces vendrá el fin. ¿Y qué implica
este Evangelio del Rey. Aquí la Biblia nos dice algo con referente a eso. En Romanos 14:17, en Romanos 14:17, Hechos, Romanos 14:17, dice: porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es justicia? La voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios, estás en el reino de Dios y no te va a faltar nada. El reino de Dios está en que tú tengas paz también en tu corazón y gozo. Andes siempre gozoso en el Espíritu Santo, siempre demostrando eso que solamente Dios lo puede ver. Se ve a un cristiano gozoso porque está haciendo la voluntad de Dios. Se ve a ese hermano gozoso porque tiene una paz interna y siempre anda alegre, gozoso. Este es el reino de Dios. Y dice acá, no consiste en ¿qué? En comida. Porque vea, estos fariseos todos criticaban, hermano. Por eso les dice, es que esto no consiste en comida. Porque dice aquí en el 14:1, fíjense bien: aceptado al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Hay hermanos que recién llegan, puede que estén débiles en la fe, pero como usted ya se siente que sabe que está maduro y quiere enseñar, sin estar actualizado para enseñar, sino que quiere enseñar para que lo vean que sabe, se comienza a darle lecciones a ese que es débil en la fe. ¿Por qué? Dice en el 2, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Ay, déjenlo, porque lo va a criticar. Con el tiempo, él va a ir viendo qué cosas son las que le agradan o que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque sobre todo eso vamos a ser juzgados, hermanos. Es que los hijos de Dios debemos de tener presente y andar con cuidado, porque sobre todo el Señor nos va a juzgar. Dice en el 4, ¿quién eres tú para juzgar? Dejémoslo ahí. En el 12, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Es que, Señor, fíjate que mi esposa, no, es que no te estoy preguntando por tu esposa. Es que, Señor Jesús, fíjate que mi hija me dijo que, no, hay que dejar a tu hija, es otra cosa. A ti te estoy pidiendo cuenta. Es que mi marido, mira cómo me maltrataba, Señor. No me hablaba bien, era bien duro de palabra. Ay, deja, yo voy a hablar con tu marido, pero ahorita es contigo. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Los fariseos siempre andaban buscando cómo hacer tropezar al Señor. Y cuando los gentiles aceptaron al Señor, querían que se adaptaran a las costumbres de ellos, y ellos no estaban acostumbrados a eso. Servían de tropiezo. Por eso que el Señor
En su palabra les dice, no solamente esto no hagáis, no comáis de las cosas sacrificadas, ¿sí? Ni de sangre, ni de ahogado, ni de fornicación. Por lo demás, pasadla bien. 4 cosas nada más. No juzguéis a los demás, porque muchos son débiles. Gracias a Dios que tú has alcanzado una madurez, pero esa madurez que te sirva para ser ejemplo para los demás, pero no para poner tropiezos. Hermanos, Dios ya nos bendijo. Solamente quiere que hagamos su santa voluntad. Espero que esta prédica haya sido para edificación. Todo lo que está en base a la Biblia es palabra de Dios. Cualquier cosa que oigamos, confrontémosla con la palabra. Si es conforme a la palabra, obedezcamos. Porque la obediencia como la sumisión son requisitos para poder entrar en el reino de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Sí, ya nos bendijo en Cristo nuestro Padre en los lugares celestiales. Amén, hermanos. Y amén. Que el Señor me los bendiga abundantemente.